Hace unas semanas atrás comenzamos un nuevo estudio de la palabra de Dios y particularmente estamos compartiendo y estudiando acerca de los atributos de Dios. Necesitamos conocer al Dios de las Escrituras, no al Dios que de pronto nos han dicho, al Dios que muchas veces también hemos creado en nuestros propios pensamientos, en nuestro propio entendimiento que es tan limitado, sino al Dios que se revela en su palabra, el Dios que se quiere dejar conocer de sus hijos. Ya vimos algunos atributos, ¿recuerdan cuál fue el primero que vimos? Hablamos de que Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual. Espiritual. Muy bien. ¿Qué más vimos? ¿Qué más hemos visto? Sí, ahí vimos Dios es uno y Dios es tres. Misterio de la Trinidad. Muy bien. ¿Qué más? La inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa eso? De que Dios no cambia. De que sus promesas son fieles. De que Dios lo que habla, lo cumple. Dios no es diferente el Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento. Dios siempre ha sido y siempre será el mismo. Hay gente que dice, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. No conocen la Escritura. No conocen la Escritura. Dios es inmutable, no cambia. Muy bien. ¿Qué más hemos visto? Dios es santo, santo, santo. Uno de los atributos más grandes y que cobija todos los demás atributos de Dios es su santidad. Totalmente apartado del pecado. Es un Dios único. Muy bien. Hoy vamos a compartir acerca de la omnisciencia de Dios. Omnisciencia de Dios. ¿Qué significa esa palabra omnisciencia? Omni, todo, absolutamente todo. Y ciencia, pues, habla de conocimiento. ¿Qué significa que Dios sea omnisciente? O sea, que no hay ninguna cosa creada que Él no conozca. Dios lo conoce todo. Miremos lo que dice el autor del libro a los Hebreos en el capítulo 4, verso 13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ser omnisciente significa que Él lo conoce todo. Todo lo posible por conocer Dios, lo conoce. Todo lo real, todos los acontecimientos. Conoce a cada una de las personas en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios conoce cada detalle de nuestras vidas y de todos los seres que hay, tanto en la tierra como en el cielo, pero también de los que están en el infierno. Veremos lo que dice Daniel 2:2. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Conoce lo más recóndito y lo más escondido. O sea que nada se puede escapar al conocimiento de Dios. Nada se puede esconder a los ojos de Dios. Dios no es un Dios que olvida. Ay,
¿A Dios se le olvidó hoy enviar el sol? No hay, no, para nada, mis hermanos. Miremos lo que dice el Salmo 139, 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Wow. O sea que el conocimiento de Dios es un conocimiento perfecto. Dios nunca se equivoca. Dios nunca cambia. Él no pasa por alto las cosas. Por eso es que el pecado tiene juicio y tiene castigo. Y dice este verso que tenemos que algún día dar cuentas. ¿Cuentas de qué? De toda nuestra vida. ¿Y a Dios no se le va a escapar? Nada. Puede que nosotros lo tengamos bien guardadito, bien escondidito, pero delante de Dios nada está oculto. Mire lo que dice el Salmo 139, verso 2 al 4. Tú conoces mi sentarme, carambas, y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Tremendo el conocimiento que Dios tiene. Por eso es un Dios omnisciente. ¿Qué podemos esconder delante de Dios? Absolutamente nada. Ahora, el comprender la omnisciencia de Dios, eso debería llevarnos cada día más a adorarlo de una manera profunda, de una manera total. A hacer lo que leíamos esta mañana ya en el libro de Apocalipsis, a postrarnos delante de Él y proclamar quién es ese Dios omnisciente, ese Dios que todo lo conoce. ¿Qué tanto nosotros realmente meditamos en los atributos de Dios? A veces tenemos la costumbre o el hábito de meditar en nuestras limitaciones, en nuestros problemas. ¿Y qué voy a hacer para el arriendo? ¿Y qué voy a hacer para la salud, por la enfermedad? ¿Y qué voy a hacer para el estudio de los chinos? ¿Y qué voy a hacer? Mire que se me acabaron los zapatos. Y estamos pensando una cantidad de cosas, meditando en las cosas de esta tierra. Y yo no estoy diciendo que seamos negligentes en esas cosas. La palabra dice que tenemos que trabajar, que tenemos que producir y que Dios bendice la labor de nuestras manos. Pero nuestro interés, nuestros pensamientos y nuestros anhelos realmente están en conocerlo a Él. Meditar en esa perfección divina. Y eso, el meditar en los atributos de Dios nos tiene que llenar a nosotros de una profunda inquietud. ¿Por qué? Porque en la medida que conocemos a ese Dios maravilloso que tenemos, cada vez vamos a ver nuestra propia condición de miserableza y de pequeñez. Y como Isaías vamos a reconocer nuestro pecado y nuestra vileza delante de Él, para arrepentirnos. ¿Y qué hace el Señor? Nos limpia, nos purifica, nos perdona. Así que no piense que podemos esconder algo delante de la presencia de Dios. Miremos lo que dice Ezequiel capítulo 11. Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me dijo, di, así dice el Señor, así habéis dicho, casa de Israel, y yo conozco vuestros pensamientos.
¿Usted se imagina estar frente a un grupo de personas y que todas esas personas le estén a uno leyendo los pensamientos o conociendo los pensamientos? Dios mío. Ábrete, tierra, y trágame. Porque a veces nuestros pensamientos no son unos pensamientos dignos de mencionarse, ¿no? ¿Qué pensamos muchas veces? ¿Qué hay en nuestro corazón que se refleja en nuestros pensamientos? Envidias, iras, cargas, resentimientos, murmuración, lascivia, codicia. Y la palabra dice que Dios conoce cada uno de esos pensamientos. Esos pensamientos son invisibles para las demás personas, pero no para Dios. Dios los conoce perfectamente. Las tinieblas no pueden esconderlos. La oscuridad no puede taparlos. Todo está abierto a los ojos y al conocimiento de Dios. ¿Recuerdan lo que les pasó a Adán y Eva en el huerto? ¿Trataron de qué? De esconderse. ¿En dónde? ¿De dónde se escondieron? Detrás de los árboles del huerto. Como si pudieran esconderse de la presencia del Señor. ¿Creen ustedes que Dios no vio el asesinato que cometió Caín cuando asesinó a Abel? ¿Él lo vio? ¿Creen que Dios no se dio cuenta de la risa que tuvo allá Sara cuando Dios le hace la promesa a Abraham y Sara se totea de la risa ya? ¿Creen que Dios no lo vio? ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan el caso de Acán? Nadie vio que se escondió un lingote de oro y un poco de cosas cuando Dios le había dicho que todo eso era maldito. ¿Y quién se encargó de sacar esas cosas? Dios. Dios, Dios, Dios. ¿Recuerdan al rey David? Con todo el poder. Tapó, como hacen los gatos, el pecado que tuvo con Betsabé. ¿Y qué hizo Dios? Envía a su profeta y saca todo a la luz. Y el profeta le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Mis amados, Dios tiene conocimiento absolutamente de todo. No creamos que podemos escondernos delante de la omnisciencia de Dios. Y no queremos pensar en eso. El hombre quiere acabar con ese atributo de Dios. Ahora, el hombre desearía que la omnisciencia de Dios no fuera real, para que sus corazones no fueran examinados, para que sus corazones no fueran abiertos a ese ojo del Señor, porque cada acción, cada palabra y cada pensamiento será juzgado. Dios traerá a juicio todas estas cosas. Miremos lo que dice Oseas. Oseas capítulo 7, verso 2. Y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora les rodean sus hechos, ante mi rostro están. ¡Wow! Tremendo, mis hermanos. Miremos el Salmo 90.
Ahí sí, como dice por ahí algún personaje, oh, ¿y ahora quién podrá salvarme? Salmo 90, verso 8. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Toda persona que rechaza la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz debe tener unas razones bien poderosas para estar temblando delante de Él. Pusiste mis maldades delante de ti. ¡Wow! Terrible, mis amados hermanos. Ahora, esta omnisciencia de Dios para el cristiano, para el creyente, es una verdad absoluta. Es una verdad que trae consuelo al corazón. Miremos lo que dice en Job 23:10. Job 23:10. Pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Wow. ¿Podemos decir eso? He creído en Jesucristo. Lo he aceptado, lo he recibido como mi Señor y como mi Salvador. Él es el que endereza mis pasos, el que me toma de su mano y me conduce. ¿Podemos decirlo así? El mismo Señor es el que se encarga de conducirnos por el camino. Dice, yo te enseñaré el camino por donde debes andar. Y la palabra dice que Dios conoce nuestra condición y que Él sabe que nosotros somos polvo, dice la palabra. Miremos lo que dice el Salmo 103:14. Hay algunos que se creen mucho, ¿no? Salmo 103:14. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. ¡Wow! ¿Tenemos algo por qué enorgullecernos? Es que yo sí soy más que el otro. No, de pronto usted es menos que el otro. De pronto fue hecho por ahí con una arcilla de menos calidad. La palabra dice que todos somos polvo y que Dios se acuerda de eso. Cuando haya dudas en nuestro corazón, cuando estemos perplejos ante alguna situación, mis amados hermanos, podremos decir, como dijo el salmista ya en el Salmo 139, verso 33. ¿Qué dice la palabra? Salmo 139, verso 23 y 24. Dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino recto. A muchos no nos gusta esto. Y yo pienso que esta condición comienza aún desde el colegio, ¿no? Tienen evaluación. Ay, no, profe. No, profe, para la próxima. No nos gusta ser examinados, no nos gusta ser evaluados. ¿Por qué cree que en el colegio a los muchachos no les gusta ser evaluados? Porque la evaluación va a demostrar su falta de conocimiento. Pero la evaluación va a dar también a mostrar la condición en que esa persona está.
qué conocimiento tiene de determinada área. Ahora, esa prueba que viene a nuestras vidas también nos va a examinar y va a demostrar qué tanto conocimiento tenemos de Dios en esas circunstancias. ¿Qué pensamos de Dios en esas circunstancias? Dios me dejó, Dios se olvidó de mí, porque a mí. Y a veces comenzamos a dudar de Dios. Recuerden que hace poco estudiamos cómo el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y finalmente, ¿cómo le contesta a Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas. Estaba declarando la omnisciencia del Señor Jesucristo. Ahora, eso nos tiene que impulsar a orar. Nos tiene que llevar a un espíritu de oración. Porque el Señor dice que las oraciones de los justos son escuchadas, son oídas. Que las lágrimas del justo son recogidas en una copa. Y que Dios ya conoce nuestros pensamientos. Que Dios conoce nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón. ¿Será que nuestras oraciones o Dios va a pasar nuestras oraciones por alto? No, para nada, mis. Uy, pero es que Dios está tan ocupado. ¿No recuerdan esta película que se hizo unos años atrás de un hombre a quien se le conceden los poderes de Dios? O a que Dios le concede los poderes a él, ¿cómo se llama? Todopoderoso. Y este hombre finalmente termina casi loco por todas las peticiones que le llegan al mismo tiempo, que ni la computadora más grande del mundo podía dar solución a eso. ¿Sí? Pero Dios es omnisciente, todo lo conoce, del más pequeño de sus hijos. No hay peligro, mis hermanos, de que Dios pase por alto nuestras peticiones. Él puede atender a millones de personas al mismo tiempo. Uy, pero ¿cómo? Y aún Él conoce nuestra incapacidad para orar. Cuando un niño pequeño comienza a hablar, hay cosas que a veces uno no le entiende. ¿Sí les ha pasado eso? Pero la mamá le entendió. El papá le entendió. Aún en nuestro torpe lenguaje con el cual nos dirigimos a Dios, Dios ya conoce y entiende lo que nosotros les estamos diciendo, lo que nosotros les estamos pidiendo. Aún nuestros anhelos, nuestros suspiros que salen de nuestro corazón y llegan delante de la presencia de Dios, Dios no los desecha. Porque Dios es omnisciente. Mira lo que dice Isaías. Isaías capítulo 65. Verso 24. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Pero ¿cómo? Si a veces nos cuesta tanto trabajo como varones poder entender lo que la mujer nos dice. Poder entender cuáles son el deseo del corazón de la esposa. Y aquí la palabra del Señor dice que antes de que nosotros terminemos de hablar, Él lo sabe y ya está respondiendo. Ya habrá oído. Esa es la omnisciencia de Dios. Todo lo sabe, no hay nada oculto a su presencia. Conoce desde el pasado eterno hasta el futuro eterno.
y el presente. Lo conoce absolutamente todo. Mire lo que dice el Salmo 147:5. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Dios conoce absolutamente todo lo que ha pasado en la eternidad pasada. Porque todos o todo lo que hay le pertenece a Él. Él conoce hoy en día lo que está pasando en todo el universo. Uy, pero ¿cómo? Él sabe cada hecho, cada circunstancia, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y conoce lo que vendrá, lo que está por venir. Conoce el presente, el pasado y el futuro. ¿De quién depende el futuro? ¿Y por qué estamos afanados por el futuro? ¿Y será que si me voy a pensionar? ¿Y será que mis hijos? ¿Y será que esto? ¿Y será? Estamos afanados con el futuro, preocupados y estresados por lo que va a venir. El futuro depende solamente de Él. Nada de lo que pueda ocurrir en cada una de nuestras vidas va a ocurrir por azar. Aún un ataque del enemigo debe tener el permiso de Dios. A veces yo no entiendo a las personas que se la pasan diciendo, y es que el enemigo, y es que el enemigo me atacó, y es que el enemigo me atacó. Y hijo de mi chica, pero esta persona, solamente Dios le da permiso al enemigo para que acabe con la vida de este hermano, de esta hermana. A veces piensan que solamente es la obra del diablo, ¿no? Y no. Para que el diablo nos ataque necesita también el permiso de Dios. Ahora, no es que pequemos, ¿no? Yo peco, entonces Satanás no me puede atacar. No, si yo le doy base legal al enemigo, ¿a qué me lleva el pecado? A la muerte. La palabra dice que el pecado conduce a la muerte. Nada de lo que hay en el universo es independiente de Dios. Nada, absolutamente nada. Si hay algo que se escapara, por mínimo que sea, del conocimiento y del control de Dios, Dios no sería Dios, no sería el Supremo. ¿Me hago entender? Ahora, el conocimiento que Dios tiene acerca del futuro tiene que ver con su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios tiene un diseño perfecto en todo lo que Él hace. Y ese diseño se va realizando conforme al plan de Dios. Nada se queda por fuera de ese plan. Miremos lo que dice Daniel 4:35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad. ¿Cómo actúa Dios? Conforme a su voluntad, conforme Él ha determinado un propósito. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Menos mal que en el cielo, que en la tierra no. ¿Qué sigue diciendo? Y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? Wow. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué se fue? Porque el Señor me la quitó.
Muchos cuestionan a Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Cuando nos metemos con el Señor, conocemos de Él, nos relacionamos con Él a través de su palabra, nuestro entendimiento comienza a aclararse con respecto al propósito de Dios. Recuerden lo que leímos hoy en el devocional. Efesios capítulo 3 del 8 al 11 dice el apóstol Pablo que él se considera el más pequeñito de todos y que Dios en su soberanía determinó a través de él mostrar el misterio que había estado escondido desde los siglos pasados. ¿Cuál era ese misterio? El Evangelio, las buenas noticias que ahora el Señor traía o trajo, porque ya Pablo está hablando posteriormente a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El Evangelio. Dios diseñó el plan del Evangelio desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo les parece eso? Dios sigue desarrollando su plan, su propósito, sus pensamientos siguen avanzando en la historia del hombre. Miremos lo que dice Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre. Y eso está bien que hagamos planes. Está bien que soñemos. ¿Eh? Pero ¿cómo deben ser nuestros planes y nuestros sueños? No se trata de hacer lo que a mí me parece y lo que yo quiero o siguiendo los estándares del mundo. La palabra dice, deleítate en el Señor y Él concederá. ¿Y cuáles son las peticiones que hay en nuestro corazón? Deben ser las peticiones conforme a su propósito. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Dios no cambia sus planes. Él no es un Dios variable. Dice la palabra que no hay sombra de variación en Él. O sea que todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha manifestado, será totalmente cumplido. ¿Por qué? Porque es un Dios sabio. Porque es un Dios todopoderoso. O sea que una palabra de Dios, un consejo de Dios, deje de cumplirse es algo irrealizable. No puede ser. No puede ser. Dios lo cumple todo. Con respecto a cómo nosotros vemos el futuro, puede haber muchas cosas inciertas. ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Y estamos en incertidumbre, ¿cierto? Pero en los planes de Dios para el futuro no hay absolutamente nada de incertidumbre. Todo el consejo y toda la palabra de Dios se cumplirá. Tenemos que tenerlo por seguro. No hay nada que deje de cumplirse. No hay la menor posibilidad de que algo deje de ocurrir de lo que Dios ha dicho. Miremos lo que dice Hechos, capítulo 15. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. ¿Cuándo Dios diseñó todo? Desde la eternidad pasada, mis hermanos. Todo lo que Dios ha dicho,
todo el decreto y el consejo de Dios se cumplirá. Santiago 1:17. Porque en él no hay mudanza, ni sombra de variación. Todo se cumplirá. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Y son cosas que se están cumpliendo. Cuando el Señor le habla a Juan allá en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 1, ¿qué le está diciendo? Todas estas cosas que te voy a mostrar son cosas que van a suceder pronto. Wow. Todo lo que Dios habló a través de los profetas, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, es un ejemplo claro, mis hermanos, de la omnisciencia de Dios. Cada una de esas profecías que están registradas allí, miles de años antes de que se cumplieran con respecto al pueblo de Israel, se han venido cumpliendo. Profecías hechas miles de años antes. Muchas profecías con respecto al Mesías. Se cumplieron absolutamente todas, se cumplieron perfectamente. ¿Quién puede hablar eso? Alguien que conocía el final desde el principio. Alguien con un absoluto conocimiento de todas las cosas. Por eso Dios las ha anunciado. Todavía faltan muchas cosas por cumplirse. Y tenga la seguridad de que se cumplirán. ¿Por qué? Porque Dios lo ha decretado, Dios lo ha dicho, que sucederá. Porque Dios ya lo decretó, lo pensó, lo declaró, lo decretó. A veces nosotros queremos atribuirnos algunos atributos de Dios. Entonces yo decreto, yo piso, yo declaro. El que decreta es el Señor. Y sus decretos se cumplen, porque es la palabra de Dios. Nosotros podemos decretar, pisar, gritar y hacer como hacían los profetas de Baal, ¿no? Allá gritando allá para que su Dios se manifestara, y no fue así. Dios en su absoluta soberanía y en su absoluta omnisciencia habla, decreta y las cosas suceden. ¿Dios decretó que hubiera estaciones? Génesis capítulo 8, verso 22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. ¿Es un decreto de Dios? Claro, por eso es que todavía sigue amaneciendo y sigue anocheciendo. Por eso es que todavía sigue haciendo frío y calor. Por eso es que todavía se sigue sembrando y se sigue recogiendo. Por eso es que hay en las zonas meridionales que se llaman de la tierra, sigue habiendo verano, invierno, otoño, primavera. Aquí en esta zona nuestra pues hay verano e invierno. Y sigue sucediendo. ¿Por qué? No es porque Dios lo permita. No, porque Dios lo decretó. Dios lo decretó. Hay un decreto de Dios que mientras la tierra permanezca. También hay una condición ahí, ¿no?
habrá estaciones. ¡Wow! ¿Por qué? Porque lo declaró. Muy bien. El hecho de que Dios decrete estas cosas, proclame estas cosas, no es porque van a ocurrir, sino lo contrario. Ocurren porque Dios lo declaró, porque Dios lo decretó. O sea, Dios no está pensando a ver qué es lo que va a pasar en el futuro para yo poderlo decretar. No. Él decreta y las cosas suceden, se llevan a cabo. Él habló acerca de la crucifixión de su Hijo. Mucho antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra y se encarnara. ¿Por qué? Porque eso estaba de acuerdo con su propósito. Por eso la palabra dice allá en Hechos 2.23, veamos lo que dice allá, Hechos 2.23. A este, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Dios el Padre sabía que el Señor Jesucristo iba a ser asesinado, que iba a ser crucificado. ¿Qué dice las primeras partes de ese versículo? Que a Cristo, o que Cristo fue entregado, ¿por qué? Porque ya había un plan. El Señor Jesucristo no fue una víctima de las circunstancias, sino que desde antes de la fundación del mundo, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, o sea, había ese plan desde antes. El plan determinado y el previo conocimiento de Dios. ¡Wow! Eso nos debería llenar a cada uno de nosotros de un profundo asombro de quién es nuestro Dios. ¿Será que el hombre más sabio de los sabios puede llegar en alguna medida a la sabiduría y al conocimiento de Dios? Absolutamente no. Ninguno de nosotros sabe qué pasará mañana. ¿Sí sabes qué pasará mañana? ¿Qué nos traerá el futuro? Como dice por ahí una poesía, que a veces algunos cristianos creen que es espiritual. ¡Ay, tan lindo! Y no lo vemos a la luz de la palabra. No sabemos qué nos pueda traer el día de mañana. Pero a la mirada de Dios, ¿hay algo escondido? No, nuestro futuro no está escondido a la mirada de Dios. Y ese conocimiento infinito que Dios tiene, mis hermanos, debería llenarnos de un temor santo, un temor reverente delante de Él. ¿Por qué? Porque nada de lo que pensemos, nada de lo que digamos, ni nada de lo que nosotros hagamos se va a esconder de la presencia de Dios. Y tendremos que dar cuenta. Como dicen por ahí, ¿qué hace Dios? Miremos lo que dice Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Wow. ¿Cuántos pecados dejaríamos de cometer si nosotros tuviéramos en cuenta esto?
Dios me está viendo. Dios me está observando. Dios tiene sus ojos puestos en mí. Y eso nos lleva a tener un profundo temor reverente. ¿Qué tanto temor hay en nuestro corazón? El meditar en estos atributos de Dios nos lleva realmente a conocerlo más a Él y a ser nosotros esos colaboradores en ese proceso de santificación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios nos ve. Mire lo que dice allá Génesis 16:13. Lo que dijo Agar. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve. Tú eres un Dios que ve. Eso nos debe llevar, mis amados, como les digo, a un profundo convencimiento, una profunda convicción de postración y de adoración delante de Él. Mi vida está delante del Señor. Estoy siendo observado. ¿Usted no ha visto por ahí que a veces hay en algunos edificios, al lado de unas cámaras, dice, usted está siendo observado? Todo lo que usted diga, haga, será grabado. ¿Sí ha pasado eso? Y tiene que ahí sí caminar finito, ¿cierto? No puede. Mis hermanos, esa vista de Dios está sobre nosotros todo el tiempo. Podemos decirle, tú eres un Dios que me ve. Tú eres un Dios que conoce mis pensamientos, por eso necesito que cada día mis pensamientos sean purificados, limpiados, que cada día mi mente esté más alineada con la mente tuya. Ahora, uno puede decir, pero ¿y cuando caigo qué? Dios ya previó todo eso. No crea que Él no lo sabía. Y mis pecados que Él ya también los conocía. Y si vuelvo a caer, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Él ya lo sabe. Ya lo conocía. Así que esto, mis hermanos, nos debe llevar es a postrarnos delante de Él, en admiración, en adoración y en una completa certeza de esa omnisciencia que Dios tiene, no solamente para mi vida, sino para todas las cosas que ocurren en el universo. No hay nada que se pueda escapar a su presencia. Y esto, mis hermanos, como les digo, nos debe llevar cada día a decirle, Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento. Que no seamos, como dice el salmista, como el caballo o como el mulo, que tienen que ser sujetados con cabestro para que hagan caso, sino que vamos a la palabra del Señor y nuestro corazón está abierto, dispuesto para hacer su voluntad. Y en la medida que vamos conociendo más y más los atributos del Señor, vamos nosotros menguando para que Él crezca en nosotros. Amén. Oremos, Padre. Señor, cuán grande eres, oh Dios.
cuánta sabiduría y cuánto conocimiento hay en ti. Absolutamente toda la sabiduría, Señor, y todo el conocimiento están en ti, oh Dios. Y te queremos, Señor, agradecer a ti por ser ese Dios omnisciente, ese Dios que conoce aún el más íntimo de nuestros pensamientos, ese Dios que en su infinito amor y en su gran misericordia ha decretado, ha hablado su palabra y en el cual podemos nosotros estar plenamente confiados, plenamente seguros. Gracias, Dios. Gracias por la obra que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, por esa obra de santificación, porque es una garantía lo que tú has dicho, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día en que el Señor Jesucristo vuelva. Te damos gracias, Señor. Gracias, porque en ti podemos encontrar consuelo, porque en ti podemos encontrar nuestra plena realización como varones, como mujeres, como tus hijos. Gracias, amado Dios. Te bendecimos en esta hora y te agradecemos por tu preciosa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.